¿Alguna vez has sentido que el mundo entero te ha dado la espalda? ¿Que cada puerta se cierra frente a ti? ¿Que cada llamada queda sin respuesta? Hay un momento en la vida de todo hombre cuando se encuentra completamente solo en la oscuridad, cuando las voces que antes ofrecían consuelo se han silenciado, cuando las manos que antes te sostenían ahora están ausentes. Es en ese abismo de soledad donde muchos descubren la verdad más poderosa. Cuando un hombre no tiene a nadie más que a Dios, en realidad lo tiene todo. Este video puede cambiar completamente tu perspectiva sobre tus momentos más oscuros. Asegúrate de suscribirte ahora a este canal y activar el signo de notificaciones para no perderte contenido que podría transformar tu vida cuando más lo necesites. En los momentos más profundos de soledad, cuando el silencio se vuelve ensordecedor, es cuando muchos descubren la presencia más nítida de Dios. Esta paradoja espiritual ha transformado vidas a través de la historia. El vacío humano se convierte en terreno fértil para el encuentro divino. Abraham, padre de la fe, tuvo que abandonar todo lo familiar para seguir una promesa invisible. José experimentó la traición familiar y el encarcelamiento injusto antes de su elevación. Elías, tras grandes victorias espirituales, huyó al desierto donde Dios le habló no en el terremoto, sino en el susurro. La soledad no es abandono, sino preparación, escribió Henry Nouwen. Esta verdad resuena en testimonios de personas comunes que, enfrentando divorcios devastadores, diagnósticos terminales o fracasos profesionales, descubrieron una presencia sustentadora cuando toda compañía humana resultó insuficiente. Un ejecutivo de Nueva York compartió: "Perdí mi empresa, mi matrimonio y mi reputación en un año. En ese abismo encontré algo que nunca había experimentado en mis años de éxito, una conexión con lo trascendente que transformó mi definición de riqueza". Las investigaciones en psicología espiritual confirman que el aislamiento controlado puede catalizar transformaciones internas profundas. Los monjes del desierto del siglo IV lo sabían intuitivamente, buscando deliberadamente la soledad para encontrar claridad espiritual. La soledad nos despoja de distracciones, revelando nuestra vulnerabilidad esencial. Este despojamiento crea el espacio necesario para una dependencia auténtica de lo divino. Como el oro refinado por fuego, emergemos purificados pero no destruidos. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste tu soledad en lugar de huir de ella? Los momentos de aislamiento, aunque dolorosos, pueden ser invitaciones a un nivel de intimidad espiritual imposible de alcanzar cuando estamos rodeados de ruido y actividad constantes. La verdadera conexión divina florece precisamente cuando nos sentimos más solos humanamente. En ese terreno sagrado de encuentro, descubrimos que nunca estuvimos realmente abandonados. La fe genuina no nace en la comodidad, sino que se templa en el fuego de la contradicción. Es fácil confiar cuando todo marcha bien. El verdadero carácter espiritual emerge cuando enfrentamos lo imposible. Daniel Barenboim, director de orquesta israelí, relata en sus memorias cómo la música creó puentes de paz en medio del conflicto palestino-israelí. Su orquesta West Eastern Divan demostró que la armonía puede existir en medio de la discordia, una contradicción viviente que transformó vidas. La historia documenta innumerables ejemplos. Dietrich Bonhoeffer manteniendo su integridad espiritual en un campo de concentración nazi. Nelson Mandela preservando su visión de reconciliación durante 27 años de prisión injusta. Immaculée Ilibagiza perdonando a los asesinos de su familia durante el genocidio ruandés. Estos testimonios confirman una verdad paradójica. La paz auténtica no es ausencia de tormenta, sino calma en su centro. Como expresó Viktor Frankl tras sobrevivir a Auschwitz: todo puede ser arrebatado excepto la última de las libertades humanas, elegir la propia actitud bajo cualquier circunstancia. La neurociencia moderna confirma que el cerebro humano puede experimentar serenidad incluso cuando las circunstancias externas son caóticas. Los estudios realizados con monjes budistas experimentados muestran actividad cerebral asociada con bienestar incluso bajo estímulos normalmente perturbadores. Las escrituras antiguas hablan de Daniel en la fosa de los leones, los 3 jóvenes hebreos en el horno ardiente, Pablo y Silas cantando en prisión. El denominador común no es la ausencia de peligro, sino la presencia divina manifestada precisamente en las circunstancias más adversas. Esta verdad trasciende religiones y culturas. Cuando parece que todo está perdido, surge una fuerza que no puede explicarse por mera resistencia psicológica. Son momentos donde la contradicción entre lo que vemos y lo que creemos forja una fe inquebrantable. El místico persa Rumi lo expresó bellamente: ¿dónde está la ruina? Hay esperanza de un tesoro. La contradicción no destruye la fe auténtica, la purifica y fortalece. Hay un dolor particular en sentirse invisible. Millones experimentan diariamente esta sensación.
ancianos ignorados por sus familias, inmigrantes tratados como estadísticas, pacientes reducidos a sus síntomas, empleados convertidos en simples engranajes corporativos. La investigación psicológica confirma que ser socialmente invisible puede causar tanto daño como el rechazo activo. Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz iraní, describió en sus memorias cómo el régimen intentó borrar su existencia, eliminando su nombre de registros públicos tras ganar el Nobel. No podía registrar propiedades ni abrir cuentas bancarias, como si hubiera dejado de existir oficialmente. Sin embargo, nunca me sentí más fuerte en mi propósito. Este fenómeno de invisibilidad social contrasta dramáticamente con la promesa espiritual de ser plenamente vistos. Las tradiciones antiguas hablan de un Dios que ve, el Roy en hebreo, revelado primero a una esclava abandonada llamada Agar en el desierto. La neurociencia cognitiva demuestra que ser reconocido activa los mismos centros cerebrales que responden a necesidades físicas fundamentales. Sentirse verdaderamente visto no es un lujo emocional, sino una necesidad humana básica. Las tradiciones contemplativas han preservado prácticas para contrarrestar esta invisibilidad. La oración centering de Thomas Keating, la contemplación ignaciana y la meditación mindfulness fomentan una conciencia de ser plenamente percibidos por algo mayor que nosotros mismos. El escritor Victor Hugo captó esta paradoja. Ser ignorado por los hombres y observado por Dios representa la cumbre de la dignidad humana. Personas que han atravesado crisis de identidad testimonian sobre momentos cruciales donde sintieron una presencia que los reconocía completamente, aun cuando el mundo los había olvidado. Prisioneros en solitario, pacientes terminales abandonados, refugiados separados de todo lo familiar. La oración desesperada, a menudo sin palabras formales, emerge no como ritual religioso sino como comunicación auténtica. ¿Alguien me ve realmente? Y la respuesta silenciosa que muchos reportan: siempre te he visto, aun cuando nadie más lo hacía. La gracia, más allá de un concepto teológico abstracto, se manifiesta como fuerza regeneradora en las historias de transformación más profundas de la humanidad. No es simplemente perdón, sino poder reconstructivo que opera precisamente donde terminan nuestras capacidades. Brian Stevenson, abogado de derechos civiles y fundador de Equal Justice Initiative, documenta en su obra cómo individuos condenados injustamente por décadas encuentran no solo liberación física sino capacidad extraordinaria para perdonar. Lo que me asombra, escribe, no es solo su inocencia finalmente reconocida, sino la ausencia de amargura después de años de injusticia sistemática. Los estudios neurológicos sobre plasticidad cerebral confirman que incluso traumas severos y prolongados pueden ser reconectados hacia patrones de resiliencia. El neurocientífico Richard Davidson ha documentado cambios estructurales en el cerebro asociados con prácticas contemplativas que cultivan compasión y gratitud. Este proceso transformador se refleja en historias como la de Immaculée Ilibagiza, quien sobrevivió 91 días escondida durante el genocidio de Ruanda. Su testimonio no glorifica el sufrimiento, pero revela cómo, en el espacio más oscuro de la existencia humana, experimentó una presencia restauradora que convirtió su odio natural en compasión inexplicable. La historia de John Newton, comerciante de esclavos convertido en abolicionista y autor de Amazing Grace, ejemplifica esta transformación. Su famosa declaración, antes era ciego pero ahora veo, refleja no un cambio superficial de opinión, sino una metamorfosis completa de identidad. Los investigadores en psicología positiva como Martin Seligman han documentado científicamente el crecimiento postraumático. Personas que no solo sobreviven tragedias sino que emergen con mayor capacidad para la conexión humana, propósito y significado. La gracia opera como alquimia espiritual, transformando los elementos más destructivos de la experiencia humana. Las tradiciones antiguas hablan de belleza por cenizas, una transmutación donde las pérdidas más devastadoras se convierten paradójicamente en los cimientos de una vida reconstruida con mayor profundidad y propósito. Esta fuerza regeneradora aparece consistentemente en los momentos más irredimibles de la experiencia humana, sugiriendo una resiliencia que trasciende los mecanismos puramente psicológicos. En nuestra era hiperconectada, el aislamiento voluntario se considera casi patológico. Sin embargo, todas las tradiciones contemplativas valoran la soledad intencional como catalizador esencial para la transformación profunda. Este aislamiento, distinto de la soledad impuesta, representa un proceso purificador que no debe apresurarse. Thomas Merton, monje trapense y escritor influyente del siglo XX, documentó su experiencia. Es en la soledad profunda donde encuentro la gentileza con la cual puedo amar a mis hermanos. Cuanto más me alejo de ellos, más cerca puedo estar en realidad.
Estudios contemporáneos confirman beneficios neurológicos del aislamiento intencional. La investigadora Susan Cain documenta cómo el cerebro en estado de soledad activa circuitos neuronales asociados con la claridad mental y la integración de experiencias. El neurocientífico Marcus Reichle estableció que el modo predeterminado del cerebro, activado durante la soledad y el silencio, es crucial para consolidar aprendizajes y perspectivas. Historiadores señalan que transformaciones sociales significativas surgieron de periodos de aislamiento. Gandhi en prisión, Martin Luther King en Birmingham Jail, Mandela en Robben Island. No fueron pausas en su misión, sino la incubadora esencial de sus visiones más claras. El proceso de simplificación que ocurre en el aislamiento intencional se asemeja a la destilación. Se eliminan impurezas para revelar la esencia. Como explica la psicóloga Brené Brown, la soledad nos despoja de pretensiones y nos confronta con verdades que normalmente evitamos. Un ejecutivo tecnológico anónimo compartió su experiencia de retiro anual de 10 días en silencio. El primer día odié la ausencia de mi teléfono. El quinto día recordé quién era realmente debajo de mis títulos profesionales. El 10º día comprendí que había estado viviendo respondiendo a expectativas que ni siquiera eran mías. La transformación más significativa ocurre cuando la amargura inicial del aislamiento se convierte en gratitud. Este proceso no es lineal ni predecible, pero millones de testimonios confirman su patrón: resistencia, rendición, revelación y finalmente integración. El silencio que inicialmente aterra se convierte gradualmente en santuario donde emerge la verdad desnuda sobre nosotros mismos, sin filtros ni distracciones. Existe una autenticidad inconfundible en el testimonio de quien ha atravesado el fuego y ha sobrevivido. No es coincidencia que las historias más impactantes provengan frecuentemente de personas que han experimentado adversidades extremas. Este fenómeno trasciende lo anecdótico y está respaldado por investigaciones en psicología narrativa. El psicólogo Dan M. C. Adams ha documentado cómo las historias de redención, narrativas donde la adversidad se transforma en propósito, confieren no solo significado personal sino también una autoridad única que resuena profundamente en otros. Viktor Frankl, superviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, representó esta verdad. Su obra El hombre en busca de sentido no habría tenido el mismo impacto si hubiera sido escrita desde la comodidad académica. Su autoridad deriva precisamente de haber encontrado significado en circunstancias donde parecía imposible. La investigadora en trauma Bessel van der Kolk confirma: las personas que han integrado sus experiencias traumáticas desarrollan una capacidad única para conectar auténticamente con el sufrimiento ajeno, sin la falsa empatía que surge del privilegio intacto. Esta dinámica explica por qué los testimonios más transformadores en comunidades de recuperación provienen de quienes han tocado fondo. El fundador de Alcohólicos Anónimos, Bill Wilson, describió cómo su completa rendición se convirtió paradójicamente en su mayor fortaleza y en la base de su capacidad para ayudar a otros. La neurociencia moderna sugiere que experiencias extremas, cuando son integradas adecuadamente, pueden crear patrones cerebrales únicos asociados con resiliencia extraordinaria y compasión auténtica. Los escáneres cerebrales de meditadores tibetanos con historias de persecución muestran activaciones inusuales en áreas vinculadas a la regulación emocional y empatía. La antropóloga Joan Halifax acuñó el término Echestates para describir cómo las personas que han navegado sus propios límites desarrollan capacidades extraordinarias para acompañar el sufrimiento ajeno sin colapsar ni distanciarse. Este patrón aparece consistentemente en líderes transformadores. Su autoridad no proviene de credenciales o posiciones, sino de haber atravesado su propio fuego purificador. Como instrumento divino, el hombre que depende únicamente de Dios habla con una resonancia inimitable porque su mensaje fue primero inscrito en su propia carne. La soledad, en su esencia más profunda, no representa abandono sino invitación sagrada. Todas las tradiciones espirituales significativas reconocen el potencial transformador del aislamiento intencional. El desierto en las tradiciones abrahámicas, la caverna en el budismo, el bosque en tradiciones hindúes. La investigadora en psicología transpersonal Marilyn Schlitz documenta cómo experiencias de aislamiento deliberado catalizan transformaciones de conciencia que rara vez ocurren en entornos sociales normales. El cerebro en soledad, explica, activa redes neuronales asociadas con la introspección profunda y experiencias de trascendencia. Carlos Castañeda capturó esta dinámica. La soledad no es ausencia de energía o vida, sino la presencia ampliada del propio ser auténtico y todo lo que resulta amenazado por nuestras incesantes intervenciones. La historia documenta cómo figuras transformadoras emergieron de periodos cruciales de soledad. Jesús en el desierto, Buda bajo el árbol Bodhi, Mahoma en la cueva de Hira,
Moisés en el monte Sinaí. Esta universalidad sugiere un principio espiritual fundamental. Escuchar la voz divina requiere primero silenciar el ruido mundano. Un estudio longitudinal de 2020 con practicantes de retiros prolongados de meditación encontró cambios neurológicos significativos en áreas cerebrales asociadas con autoconciencia, regulación emocional y empatía. Estos cambios persistieron meses después de finalizar el periodo de aislamiento. Teresa de Ávila describió la soledad como el taller donde Dios labra el alma. Esta metáfora refleja cómo el espacio vacío se convierte paradójicamente en lugar de creación. Como el escultor necesita espacio alrededor de su material, la transformación espiritual requiere vacío alrededor del ser. El silencio prolongado facilita un encuentro inevitable con las partes más sombrías del corazón humano. El psicólogo Carl Jung denominó este proceso confrontación con la sombra, prerequisito para cualquier transformación auténtica. No podemos trascender lo que no hemos confrontado. El aislamiento espiritual nunca representa abandono divino, sino preparación meticulosa. Como el agricultor que retira temporalmente ciertas plantas para fortalecer otras, o el vinicultor que poda drásticamente para mayor fructificación futura, la soledad representa inversión divina en profundidad, no retiro de presencia. El desierto, en su aridez implacable, ha funcionado históricamente como campo de entrenamiento espiritual. Más allá de su geografía física, representa un arquetipo psicológico universal, el espacio donde somos despojados de todo excepto lo esencial. Moisés, educado en los palacios de Egipto, requirió 40 años en Madián antes de estar preparado para su misión liberadora. David, ungido rey, pasó años huyendo en cavernas antes de ascender al trono. Este patrón trasciende narrativas religiosas específicas y emerge como constante antropológica. La antropóloga Barbara Mierov documentó cómo diversas culturas indígenas institucionalizaron experiencias de aislamiento, desde rituales de visión en nativos norteamericanos hasta balcabouts aborígenes australianos, reconociendo intuitivamente que ciertas transformaciones requieren separación radical. El neurocientífico Andrew Newberg ha estudiado cómo entornos de privación sensorial provocan estados alterados de conciencia que favorecen reconexiones neurológicas profundas. El cerebro privado de estímulos externos busca naturalmente significado interno, explica en su investigación sobre neuroteología. Un ejecutivo de Silicon Valley que implementó retiros desérticos anuales para sus empleados reportó: observamos sistemáticamente que las innovaciones más disruptivas y sostenibles surgieron no durante sesiones de brainstorming, sino tras periodos de aislamiento deliberado en entornos naturales austeros. Richard Rohr, teólogo franciscano contemporáneo, identifica 3 etapas universales en la experiencia del desierto: desmantelamiento, donde las identidades falsas son expuestas; desorientación, donde las referencias familiares desaparecen; y reorientación, donde emerge una nueva brújula interna. La psicología del trauma reconoce que entornos austeros pero seguros facilitan la reconsolidación de memorias traumáticas. El desierto proporciona precisamente este espacio, suficientemente desafiante para provocar transformación, suficientemente simple para permitir integración. Los diarios de Teresa de Calcuta revelan que sus periodos más fructíferos de servicio surgieron paradójicamente de experiencias internas de desolación extrema. Este patrón contradictorio aparece consistentemente en biografías de transformadores sociales. Su impacto externo se correlaciona directamente con su capacidad para habitar su propio desierto interior. El desierto no representa castigo divino, sino preparación meticulosa, el único entorno donde ciertas cualidades esenciales pueden forjarse. La paradoja de la fuerza manifestada a través de la debilidad representa uno de los principios espirituales más contraintuitivos y transformadores. En un mundo obsesionado con proyecciones de poder, competencia y autosuficiencia, la vulnerabilidad deliberada parece irracional, incluso autodestructiva. Pablo de Tarso articuló esta inversión radical de valores al referirse a su misteriosa aflicción, el aguijón en la carne, como catalizador de poder auténtico. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Investigaciones contemporáneas en psicología positiva confirman sorprendentemente esta antigua sabiduría. La psicóloga Brené Brown documentó en estudios longitudinales que individuos capaces de abrazar vulnerabilidad auténtica desarrollan mayor resiliencia que quienes mantienen fachadas de invulnerabilidad. La vulnerabilidad, concluye, no es debilidad sino la medida más precisa de coraje. El fenómeno del crecimiento postraumático confirma científicamente esta dinámica. Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun identificaron cómo aproximadamente 70% de personas que experimentan trauma severo reportan posteriormente transformaciones positivas profundas, precisamente por haber confrontado límites fundamentales.
Joni Eareckson Tada, tetrapléjica desde los 17 años tras un accidente, fundó una organización internacional que ha distribuido más de 170.000 sillas de ruedas en países en desarrollo. Su testimonio: mi discapacidad me ha permitido alcanzar vidas que jamás habría tocado con extremidades funcionales. Jan Vanier estableció la comunidad LH tras descubrir que personas con discapacidades intelectuales poseían dones únicos de presencia y autenticidad frecuentemente ausentes en contextos normales. Su modelo revolucionario invierte la dinámica tradicional. La supuesta debilidad se revela como fuerza transformadora. Esta inversión aparece consistentemente en testimonios de recuperación de adicciones, donde la aceptación de la impotencia constituye paradójicamente el primer paso hacia la liberación. Como expresa un participante veterano de AA, solo cuando admití completamente mi incapacidad para controlar mi alcoholismo encontré un poder superior a mi adicción. La evidencia neurológica sugiere que experiencias de vulnerabilidad extrema, cuando son procesadas adaptativamente, activan neuroplasticidad acelerada. Las resonancias magnéticas funcionales muestran reorganizaciones cerebrales significativas tras experiencias que desafían fundamentalmente la autosuficiencia. Esta economía espiritual invertida opera según un principio contraintuitivo pero verificable. Nuestra debilidad consciente crea espacio para una fuerza que trasciende nuestras capacidades naturales. Quizás ninguna experiencia espiritual resulta más perturbadora que el aparente silencio divino en momentos de necesidad desesperada. Este silencio, interpretado frecuentemente como abandono, constituye en realidad un componente crucial del desarrollo espiritual documentado a través de diversas tradiciones contemplativas. Los israelitas experimentaron 400 años sin comunicación profética durante su esclavitud egipcia. Jesús mismo clamó: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», desde la cruz. Esta experiencia de ausencia divina trasciende tradiciones religiosas específicas y emerge como arquetipo universal en el camino espiritual. San Juan de la Cruz acuñó la expresión noche oscura del alma para describir esta fase del desarrollo espiritual, donde los consuelos perceptibles desaparecen. Estudios contemporáneos en psicología transpersonal validan esta etapa como componente predecible del crecimiento espiritual maduro. La investigadora en trauma Sally Rambo documenta en Spirit and Trauma cómo supervivientes de experiencias extremas frecuentemente atraviesan un sábado santo existencial, periodo de silencio aparente entre la devastación y la posible reconstrucción de significado. El psiquiatra Viktor Frankl observó en campos de concentración que prisioneros capaces de encontrar significado en su sufrimiento aparentemente sin sentido mostraban tasas de supervivencia significativamente superiores. Esta capacidad para habitar el silencio sin desesperación representaba factor predictivo crucial de resiliencia. Etty Jesum, joven judía holandesa que pereció en Auschwitz, escribió en su diario: «Cuando parece que Dios ya no nos ayuda, es precisamente cuando debemos ayudar a Dios». Su testimonio ilustra una madurez espiritual que trasciende la relación transaccional con lo divino. Investigaciones neuroteológicas recientes sugieren que periodos de sequedad espiritual pueden catalizar reorganizaciones cerebrales significativas. Los escáneres cerebrales de meditadores experimentados muestran activaciones paradójicas precisamente durante fases de desolación espiritual percibida. El antropólogo Victor Turner identificó la liminalidad, estado de umbral entre estructuras establecidas, como espacio generativo universal en rituales transformadores. El silencio divino representa precisamente este espacio liminal, suspensión necesaria entre identidades antiguas y emergentes. Esta perspectiva reinterpreta radicalmente el silencio percibido, no como ausencia sino como presencia que opera a nivel más profundo que la comunicación convencional, transformando nuestra capacidad misma para percibir lo divino. Cuando los recursos humanos se agotan completamente, capacidades, conexiones, resiliencia psicológica, emerge una realidad paradójica documentada a través de diversas tradiciones espirituales, un sustento inexplicable que trasciende la mera resistencia psicológica. Pablo de Tarso articuló esta experiencia tras suplicar repetidamente liberación de su misteriosa aflicción. La respuesta que recibió, «Mi gracia te basta», refleja un principio universal que trasciende tradiciones religiosas específicas. Precisamente donde terminan nuestras capacidades comienza una operación más profunda. Investigaciones contemporáneas en psicología positiva confirman sorprendentemente esta antigua sabiduría. Martin Seligman documentó el fenómeno de helplessness reversal, donde personas completamente colapsadas experimentan inesperadamente un segundo aliento psicológico que no puede explicarse mediante recursos internos convencionales. Etty Jesum escribió desde Westerbork antes de su deportación fatal a Auschwitz: «La miseria es suficientemente grande.
Pero aún así, al atardecer cuando el día yace detrás de mí, encuentro frecuentemente que la vida es hermosa y rica en significado. Una fuente completamente diferente ha comenzado a fluir en mí. El neurocientífico Andrew Newberg identifica patrones cerebrales únicos asociados con experiencias de gracia percibida donde áreas vinculadas con autorreferencialidad muestran desactivación mientras regiones asociadas con experiencia trascendente muestran activación sincronizada. Una configuración neurológica documentada en diversas tradiciones contemplativas. Viktor Frankl observó en su práctica psiquiátrica que pacientes capaces de conectar con un sentido de trascendencia mostraban resiliencia extraordinaria frente a circunstancias devastadoras. Esta capacidad para percibir algo más allá de sus recursos personales predecía consistentemente recuperaciones aparentemente improbables. La antropóloga Joan Halifax acuñó el término standing at the edge para describir este espacio liminal donde el colapso completo se transforma paradójicamente en apertura a recursos previamente inaccesibles, un fenómeno documentado en testimonios de primeros auxilios psicológicos en zonas de desastre humanitario. Supervivientes de traumas severos reportan frecuentemente una experiencia común. Cuando la desesperanza alcanzó nivel absoluto, emergió inexplicablemente una presencia sustentadora no atribuible a mecanismos psicológicos convencionales. Como expresó una superviviente de violencia extrema, no era optimismo, ni esperanza típica. Era sustento cuando todo soporte había desaparecido. Esta suficiencia trasciende el mero consuelo temporal. Constituye fundamento inamovible precisamente cuando todos los demás suelos han desaparecido. En las tormentas más severas de la existencia humana, dos fuerzas emergen consistentemente como líneas de vida que sostienen cuando toda estabilidad desaparece: la fe y la esperanza. Estas no representan meros estados emocionales transitorios, sino anclas fundamentales documentadas a través de estudios rigurosos en psicología de la resiliencia. La investigadora Ann Masten identificó factores protectores que permiten a individuos sobrevivir e incluso prosperar frente a adversidades devastadoras. Entre estos, la capacidad para mantener un sentido de significado trascendente y visualizar un futuro reconstruido emerge consistentemente como predictor crucial de adaptación positiva. La neurociencia contemporánea confirma estos hallazgos. Richard Davidson documentó cómo la activación sostenida del córtex prefrontal izquierdo, asociada con anticipación positiva del futuro, puede contrarrestar respuestas traumáticas del sistema límbico incluso en supervivientes de eventos catastróficos. El caso de Viktor Frankl resulta paradigmático. Observó en campos de concentración que prisioneros capaces de visualizar un propósito futuro, por improbable que pareciera, mostraban resistencia psicológica extraordinaria. Como escribió, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El testimonio de José en Egipto ilustra este principio. Vendido como esclavo, falsamente acusado, injustamente encarcelado, mantuvo perspectiva trascendente que permitió posteriormente interpretación redentora. Ustedes planearon hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Pablo, escribiendo desde prisión romana, articuló cómo la esperanza opera no como optimismo superficial sino como visión trascendente. La esperanza que se ve no es esperanza, porque quien espera lo que ya tiene. Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, aguardamos con perseverancia. Investigaciones contemporáneas en neuroplasticidad confirman que la anticipación positiva sostenida literalmente reconfigura circuitos cerebrales, creando resiliencia neurológica frente a experiencias traumáticas. Este fenómeno trasciende cultura, religión y temperamento. Emerge como capacidad humana universal cuando es adecuadamente cultivada. La tradición náutica ofrece metáfora perfecta. El ancla no evita la tormenta, pero impide que la embarcación sea completamente devastada durante ella. Similarmente, fe y esperanza no eliminan sufrimiento pero proporcionan puntos de estabilidad que permiten sobrevivir sus embates más violentos. Como expresó Emily Dickinson, la esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma y canta la melodía sin palabras y nunca se detiene. La próxima vez que sientas que estás solo, recuerda, estar solo con Dios significa estar acompañado por el poder que creó el universo entero. No hay soledad cuando entiendes que en tus momentos más oscuros, Él es la luz que nunca se apaga. No hay abandono cuando comprendes que en tu mayor debilidad, su fuerza se perfecciona. Si este mensaje resonó en tu corazón, comenta abajo lo que significa para ti tener a Dios cuando nadie más está presente. Tu testimonio podría ser la luz que otro necesita en su oscuridad. No olvides activar el signo de notificaciones y compartir este video con alguien que necesite escuchar que nunca está verdaderamente solo. Porque cuando un hombre no tiene a nadie más que a Dios, ha encontrado al único que realmente importa.